Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo la comparativa entre estos Smart TVs 4K de la marca LG con tecnología OLED. A la izquierda el C3, un modelo de este 2023, y a la derecha el C2, un modelo del año pasado 2022, ambos en este caso en tamaño de 55 pulgadas. Pero antes de empezar, aquí por supuesto puedes corroborar que se trata de los modelos mencionados, el C3 a la izquierda y el C2 a la derecha. Y estas serían las últimas versiones de software disponibles hasta la fecha para ambos modelos, la 03.10.55 para el C3 y la 03.30.67 para el C2. Quiero empezar esta comparativa por el apartado Smart, recalcando que el diseño de los controles remotos o conocidos como Magic Remotes es el mismo. En este caso tengo uno de ellos cubierto con un estuche para evitar que se rayen fácilmente. Y la principal diferencia es que el del modelo C3 tiene un acceso directo para la aplicación LG Channels, mientras que el del C2 no. Tiene en su lugar un botón de acceso directo para el asistente de voz de Google, pero por lo menos aquí en Colombia y en otros países no es compatible con ese asistente de voz. El C3 tampoco es compatible con ese asistente de voz aquí en Colombia y en otros países, no sé por qué. Ahora bien, recalco lo de la aplicación LG Channels porque en los modelos LG 2023 sí está disponible aquí en Colombia y en otros países de Sudamérica. También está disponible en modelos LG 2021 y al parecer, de acuerdo a algunos suscriptores, también está disponible en modelos LG 2019 y 2020. Pero en los modelos LG 2022, como por ejemplo es el caso del C2, por alguna razón no está disponible. Y al parecer no solamente sucede aquí en Colombia, sino en otros países de Sudamérica. No sé si suceda en países de Centroamérica, Norteamérica, de Europa y de otros continentes. Si tú tienes un modelo LG 2022 y si te funciona la aplicación LG Channels, por favor déjanos saber en la caja de comentarios de qué país nos escribes para poder saber si es un problema global o solamente de algunas regiones. Así que hasta ahora esta sería una buena ventaja por parte del modelo C3 y otros modelos LG de este 2023 para quienes quieran ver contenido gratuito, obviamente en este caso en español, es decir, sin tener que pagar una cantidad de dinero por alguna suscripción porque, vuelvo y repito, es gratis. También quiero mencionar que si bien en ambos modelos la función de Multiview, ya sea lado a lado o con Picture in Picture, está disponible, la gran diferencia es que en el modelo C3 es posible la combinación de poder reproducir la aplicación YouTube del televisor y al mismo tiempo compartir la pantalla de nuestro smartphone, mientras que en el C2 y en otros modelos LG del 2022 esa combinación en particular por alguna razón no es posible. Y otra diferencia también en este apartado de Multiview es que al C3 le añadieron una función extra llamada monitor de PC dual, pero lastimosamente hasta ahora no la he podido probar. También es bueno mencionar, si no lo sabías, que el sistema operativo de ambos modelos es por supuesto WebOS, propio de esta marca LG. Este es el diseño del menú principal, es prácticamente igual, solamente cambia el diseño de algunos logos de aplicaciones, por ejemplo de la LG Content Store. La fluidez del sistema operativo en ambos modelos es muy buena a la hora de navegar en general, de abrir aplicaciones, de cargar videos, es muy similar o prácticamente igual. No tengo quejas al respecto, responden muy bien de una manera muy fluida. Y como te habrás podido dar cuenta, uno de los grandes cambios en cuanto a diseño del sistema operativo es esta barra de menú, que en el C3 es un poco más amplia pero asimismo más detallada y con más accesos directos. Uno de esos accesos directos es para acceder a la función apagado de pantalla, o también puedes acceder a ella a través de este parámetro ahorro de energía. Pero como mencioné en la review que subí hace un par de días del modelo C3, en ese modelo por alguna razón en YouTube no es posible, mientras que en el C2 sí.
Algunos suscriptores me dijeron que revisara mejor las cosas antes de publicar los videos, que sí se podía apagar la pantalla mientras se utilizaba la aplicación YouTube. Y ya les digo que en el C3 por alguna razón no es que yo no revise las cosas bien, es que simplemente tal vez se trata de algún bug que más adelante solucionen, porque como ves, en el modelo C2 sí se puede y por alguna razón en el modelo C3 ni por medio del acceso directo de esta barra de menú, ni tampoco dándole órdenes por medio de comandos de voz a través del asistente de voz de LG ni del Alexa, se puede por alguna razón que desconozco, y tiene la última versión de software disponible, ambos modelos, como puedes percibir. Entonces no sé si más adelante solucionen ese aspecto que puede ser muy importante para muchas personas. Y aquí quiero corregir algo que se me escapó en la review que hice del modelo C3, y es que mencioné que la función de apagado de pantalla no se podía tampoco en Netflix, pero sí se puede tanto en el C3 como en el C2. Y también se puede con otras aplicaciones como Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max, que se puede seguir reproduciendo el contenido teniendo la pantalla apagada. Y puedes hacer uso de esta función ya sea que les des comandos a ambos televisores por medio de los asistentes de voz, o simplemente accediendo por medio del menú de configuraciones como te he mostrado. Y obviamente con la pantalla apagada se puede subir y bajar el volumen en ambos televisores sin problemas. Cabe destacar también que ambos televisores son compatibles con la función siempre listo, y si la activas y decides apagarlos, van a quedar siempre listos, valga la redundancia, bien sea que los utilices con la pantalla apagada escuchando música, o que decidas, por ejemplo, activar un reloj en pantalla o simplemente colocar algunos cuadros decorativos. Cabe resaltar además que, por supuesto, si conectas un dispositivo vía Bluetooth, por ejemplo tu smartphone, y decides escuchar música utilizando obviamente los parlantes de ambos televisores, se puede, y al mismo tiempo también, si así lo quieres, puedes apagar la pantalla. Y si apagas los televisores, te das cuenta que están en la función siempre listo porque el bombillito piloto alumbra en blanco en lugar de en rojo. Y por medio de esta función siempre listo puedes también activar los asistentes de voz. En este caso simplemente les he dado la orden de que enciendan los televisores. Algo que noté es que simplemente algunos parámetros cambian de ubicación. Por ejemplo, este de accesibilidad cambia de ubicación notablemente, y por medio de él, por ejemplo, puedes acceder a esta función conocer el control remoto, la cual te permite conocer la función de cada tecla cada vez que las oprimes. También me gusta destacar esta función del sistema operativo WebOS, y es que permite que el Magic Remote se pueda sincronizar con distintos dispositivos, como por ejemplo decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, con lo cual con el Magic Remote le puedes dar comandos tanto al televisor como a esos decodificadores de señal digital. Por ende te libras de tener que utilizar dos controles al mismo tiempo, lo cual desde mi punto de vista es genial y muy útil. En este apartado de sistema, acá en configuraciones adicionales, puedes por ejemplo optar por cambiar el tamaño del puntero que aparece en pantalla y también la velocidad del mismo. Cabe resaltar que la forma de ese puntero cambia entre ambos modelos, es un poco más ovalada como puedes percibir en el modelo C3, ya aquí realmente es cuestión de gustos. Ambos funcionan muy bien. En este parámetro de configuraciones adicionales también puedes apagar la luz de espera, que es conocida coloquialmente como bombillo piloto, es decir que si apagas las pantallas de los televisores, la lucecita del centro simplemente ya no va a alumbrar, con lo cual puede ser útil para aquellas personas que al dormir esa lucecita les moleste a los ojos. Por supuesto, es importante mencionar que ambos modelos cuentan con la función de temporizador en caso de que de pronto quieras utilizarlos para irte a dormir y ordenarles que se apaguen de acuerdo a unos intervalos de minutos o a una hora determinada. También puedes optar por utilizarlos como despertador para que inicien o se enciendan a una hora determinada, ya sea sintonizando un canal o algo conectado a alguna entrada HDMI.
Cabe mencionar que la tienda de aplicaciones es la misma para ambos modelos, que es conocida también como LG Content Store, que es propia del sistema operativo WebOS, que desde mi punto de vista es muy amplia, aunque no tan amplia como la Play Store de Google. Y ten presente que si la aplicación que buscas no la encuentras dentro de esta tienda, entonces simplemente no la puedes instalar de ninguna otra manera. Y el principal cambio en este aspecto entre el C3 y el C2 es que en el C3 hay mayor espacio de almacenamiento de casi el doble. Aún así me parece que el espacio de almacenamiento del C2 es más que suficiente porque cada aplicación no es que sea demasiado pesada. Y cada vez que instalas una aplicación se va a ir automáticamente a este menú principal y puedes modificar la ubicación de las aplicaciones de esta manera en que te muestro, o puedes aplicar la edición inteligente, la cual organiza las aplicaciones de izquierda a derecha de acuerdo al uso que les des. Obviamente las que más utilizas van a quedar hacia la izquierda para que puedas acceder a ellas de una forma muchísimo más fácil y rápida. En cuanto a los asistentes de voz, ya mencioné que aquí en Colombia y en otros países no son compatibles con el asistente de voz de Google. En cuanto a la función de manos libres, ambos modelos son compatibles con ella. Una diferencia es que en el C3 añadieron esta opción de gestión de datos, que es más o menos un historial que el televisor guarda para que las búsquedas futuras sean mucho más precisas. Y en ambos modelos se puede graduar la intensidad de la función de manos libres. Y aquí te voy a dejar con unas pruebas. Hi LG. Sube volumen 10. Hi LG. Abre YouTube. Alexa. Alexa. Sube volumen 15. Alexa, abre Netflix. Para controlar un dispositivo de video con la voz, primero debes conectarlo. Ve a configuración en la app de Alexa y luego abre televisión y video para empezar. Alexa, busca películas de acción. No estoy que encontré de video activada que pueda hacer eso. Abre la app de Alexa para administrar tus dispositivos y skills de video. Aparentemente están un poco mejor optimizados los asistentes de voz en el modelo C3, como pudiste notar. Y en cuanto al navegador de internet, es uno solo que es propio del sistema operativo WebOS, es el mismo, cuenta con la función de visualización de TV, con la cual en una pantalla puedes ver lo que tengas conectado a alguna entrada HDMI y en la otra pantalla leer algo de alguna página web, lo cual puede resultar muy útil para la gran mayoría de usuarios. También se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz y funcionan muy bien en la mayoría de ocasiones. La carga de páginas web es muy rápida, aunque obviamente eso depende mucho de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Y se puede reproducir contenido multimedia tanto a través de páginas gratuitas como también, por ejemplo, en este caso a través de Crunchyroll, que es una página que exige el pago de una membresía. En el caso de que intentes acceder a ella y no te lo permita, simplemente te vas a configuraciones y activas la función de no rastrear. Luego le das en actualizar la página y ya te debería permitir poder acceder a Crunchyroll. Obviamente, como te digo, necesitas una cuenta. O simplemente puedes acceder a otras páginas web que en este caso son gratuitas para ver contenido de anime, ya sea jkanime.net o animeflb.net, pero como son gratuitas, obviamente con cada clic sí o sí va a aparecer publicidad. Y aunque ambos navegadores tengan bloqueador de anuncios, simplemente en la mayoría de ocasiones con este tipo de páginas no van a funcionar.
En cuanto a calidad gráfica general, primero quiero mencionar algo que para algunas personas es muy importante y es el cambio de la relación de aspecto para poder intentar eliminar esas molestas barras horizontales negras que aparecen en algunos tipos de contenido. De esta manera lo puedes hacer, pero no funciona en todas las aplicaciones. Ya he probado muchas veces y no es posible ni en YouTube ni en Netflix, en ninguno de estos modelos, pero sí es posible con otras aplicaciones como por ejemplo Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max, entre otras. Y puedes por ejemplo hacerlo de la manera en la que te muestro, pero obviamente al expandirse la imagen no van a aparecer algunas cosas, pero por lo menos eliminas esas barras horizontales negras. Quiero destacar esta función que añadieron en el C3 y creería yo que también en otros modelos LG de este año 2023, que se conoce como asistente de imagen personalizada. Lo que hace el software del televisor es mostrarte una secuencia de imágenes y en cada secuencia eliges 2 imágenes de acuerdo a tus gustos. Y después de esto el software comienza a procesar para mostrarte resultados. En este caso, al parecer a mí me gusta una imagen nítida y agradable y realmente también me gustaron los resultados en esta ocasión, como también me gustaron aquellos que pude obtener en la review que hice sola del modelo C3. Y aquí te estoy mostrando los cambios que se producen con cada modo de imagen en el C3, incluyendo los resultados de esa asistente de imagen personalizada. Y esos resultados de esa asistente de imagen personalizada van a aplicar tanto cuando el contenido tenga en este caso la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, como cuando tenga por ejemplo la tecnología HDR10, o también cuando el contenido sea en rango dinámico estándar, es decir, sin ningún tipo de tecnología de alto rango dinámico. En este caso, por ejemplo, te estoy mostrando resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10 y como puedes percibir en cuanto a colores, ambos modelos se comportan de una forma casi igual. Y en cuanto a cantidades de brillo, lo que noté es que en rango dinámico estándar le redujeron un poco la cantidad al modelo C3, pero se le incrementaron un poco en alto rango dinámico, por lo menos con algunos modos de imagen. Y ahora te muestro resultados en rango dinámico estándar, es decir, sin ningún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Y por ejemplo, en el modo vívido se puede percibir que en el C3 los colores lucen muchísimo más saturados. Obviamente eso se puede modificar con algunas configuraciones. Sea como sea, en cuanto a colores, en la mayoría de modos de imagen, ambos modelos son muy similares. Por lo menos lo fueron con alto rango dinámico HDR10 y Dolby Vision. Y aquí en rango dinámico estándar me parece que también ambos modelos lucen muy similares en cuanto a colores y también en cuanto a brillo, por lo menos en la mayoría de modos de imagen. Simplemente recuerda que en SDR le decrecieron un poco al brillo al C3, pero que se le aumentaron en HDR, aunque la diferencia no es que sea muy grande. Y desde mi punto de vista debo decir que tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico las cantidades de brillo de ambos modelos pueden ser más que suficientes para la gran mayoría de usuarios, pero obviamente si eres demasiado exigente en cuanto a brillo es mejor que te vayas por un televisor con tecnología mini LED o por ejemplo con el modelo G3, que recuerda voy a traer al canal para poderlo revisar y comparar junto con el C3. También es importante recalcar que en ambos televisores los parámetros de brillo, contraste, temperatura de color, entre otros, están ajustados en los mismos valores. Obviamente varían dependiendo de cada modo de imagen, pero por ejemplo el modo de imagen vívido en ambos televisores tienen la misma cantidad de color, la misma cantidad de brillo, el mismo nivel de contraste, entre otras variables, y así aplica para el resto de modos de imagen, obviamente para hacer la comparativa más pareja y obviamente para que puedas percibir mejor las diferencias que desde mi punto de vista tanto en colores y tanto en cantidades de brillo son muy mínimas entre ambos modelos. Además quiero mencionar un parámetro que añadieron en el modelo C3 conocido como optimizador de la expresión, el cual puedes colocar ya sea en detalle o para que prime la cantidad de brillo. Realmente no noto grandes diferencias en la mayoría de modos de imagen ni con la mayoría de contenidos. Sí que se puede percibir un poco, por ejemplo, entre apagado y detalle o entre detalle y brillo,
pero no siempre. Y ambos modelos por supuesto cuentan con la función de brillo máximo, la cual puedes modificar en caso de que te moleste al utilizarlos en una habitación con poco o nada de iluminación, o en caso de que quieras reducir aún más el riesgo de retención de imagen. Y hablando de ese aspecto conocido como retención de imagen, debes tener presente que tanto los televisores OLED como algunos LCD LED cuentan con esta función conocida como ABL, o por su traducción, que es limitador automático de brillo, que lo que hace es, por ejemplo, que una forma más pequeña produzca mayor cantidad de brillo en comparación a esa misma forma representada en un mayor porcentaje. Un ejemplo claro es el que estás viendo de este cuadro blanco, o por ejemplo si aparece una luna en una escena muy pequeñita y en la otra escena aparece más grande. En esa parte donde aparezca más grande simplemente va a disminuir considerablemente su cantidad de brillo, y esos cambios se notan más en televisores OLED en comparación a aquellos con tecnología LCD LED. Y esta función ABL no se puede desactivar. Y la función conocida como ASBL, o limitador automático estático de brillo o de brillo estático, solamente la poseen actualmente los televisores con tecnología OLED, como por ejemplo es el caso de estos dos. Y lo que hace esa función es que los televisores, al detectar que hay un logo en pantalla por mucho tiempo, empieza de forma automática y gradual a decrecer la cantidad de brillo de toda la imagen para reducir aún más el riesgo de retención de imagen. Lo que hacen es decrecer la cantidad de brillo hasta un límite que consideren seguro. Y debo decir que en ambos televisores sí que se puede percibir, pero yo personalmente lo percibí un poco más agresivo en el modelo C2, sobre todo en esta parte. No sé si lo acabaste de notar. Mientras que en el C3, si bien también se puede percibir un leve bajón en la cantidad de brillo, me parece que no es tan brusco en comparación al modelo C2. Y por lo menos en teoría esta función ASBL se puede desactivar, pero para ello necesitas un control especializado. Ya lo pedí, me llega dentro de unos pocos días. Y luego te haré saber si es posible desactivar esa función en ambos modelos. Lo digo porque algunos usuarios dicen que en los modelos OLED LG de este 2023, o sea, por ejemplo este C3 y en el G3, esa función aparentemente no se podrá desactivar. Aún no lo sé, cuando tenga ese control te lo haré saber. Pero recuerda que hasta ahora esa función ASBL es más notoria en el modelo C2, como estás pudiendo percibir. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, es perfecto, excepto cuando enciende las luces de la habitación, porque se notan muchos reflejos de lo que tienes en ella en la pantalla de ambos modelos. Pero cuando las apagas, el rendimiento es simplemente perfecto, porque nunca vas a notar ni efecto clouding, ni tampoco blooming, ni tampoco sangrados de luz. Yo personalmente soy amante de la tecnología OLED porque no soy amante de altas cantidades de brillo, y porque aprecio muchísimo el rendimiento en escenas oscuras de este tipo, porque considero que es perfecto y porque siempre voy a utilizar un televisor con tecnología OLED en una habitación que tenga muy poco o nada de iluminación. Si ese es tu caso, te recomiendo que te compres un televisor con tecnología OLED que se acomode a tu presupuesto, y te aseguro que no te vas a arrepentir. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar en ambos televisores. Lo que debes saber es que el resultado es prácticamente igual en ambos modelos, es muy bueno, es igual a pesar de que el procesador de imagen en teoría es mejor en el caso del C3, pero como te digo, en la práctica la diferencia con contenido, que tiene muy baja resolución entre ambos modelos, es digamos que nula. Yo por lo menos no noté diferencias significativas. Lo único que debes saber es que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Pero lo que te puedo decir es que en ambos modelos las partes pixeladas cuando el contenido tiene muy baja resolución son muy poco notorias, o de hecho en muchas ocasiones prácticamente imperceptibles.
Pero si bien en cuanto a escalado de imagen no noté diferencias, sí voy a decirte que donde noté por lo menos una leve diferencia es en cuanto al manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos a HDMI. Y es que si bien ambos modelos cuentan con el parámetro conocido como TrueMotion, el cual puedes modificar de forma manual o por ejemplo optar por alguno de los modos predeterminados, sí debo decir que noté una leve mejoría por parte del modelo C3 y es que en algunos cambios de escena no se nota tanto efecto judder como de pronto sí se puede percibir un poco en el modelo C2, aunque no estoy diciendo que en el C2 el resultado sea terrible, porque también me parece muy bueno. Simplemente debo resaltar que en este caso me pareció que sí hubo mejoría en el C3. No sé si se deba al procesador como tal, o al software en sí, o a las dos cosas compenetradas. Otro aspecto que quiero destacar es que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy buena, con casi nada de efecto de pantalla sucia, y lo bueno es que a la hora de ver deportes o jugar videojuegos de deportes, ese efecto pasará imperceptible en todos los casos. También es bueno destacar que el manejo de los reflejos provenientes de focos de luz en ambos televisores es muy bueno, pero el manejo de los reflejos provenientes de luz natural, por ejemplo aquella que entre por medio de las ventanas, no será el mejor porque los resultados son muy similares a cuando ves contenido con escenas oscuras y enciende las luces de la habitación, aunque tampoco es que sea terrible. Y una mejoría que le añadieron al modelo C3 es en cuanto a los ángulos de visión. Y es que si bien en ambos televisores son buenos en el sentido de que los colores no pierden volumen, o por lo menos no pierden mucho volumen, ni lucen muy blanquecinos cuando los ángulos de visión son muy amplios, lo bueno es que en el modelo C3 los colores no sufren de contaminación marrón ni rojiza cuando el ángulo de visión es increíblemente amplio, como estás pudiendo notar. En el modelo C2 sí que se puede percibir con algunos colores. Aquí con estas pantallas blancas puedes notar muchísimo mejor la diferencia. Puedes percibir que en el C3 no hay contaminación de colores marrones ni rojizos, mientras que en el modelo C2 sí que hay una leve contaminación, en este caso de una colorimetría entre rojiza y marrón, y sucede con algunos colores y es mucho más notoria con otros colores, como por ejemplo el amarillo o el verde, y puede variar dependiendo de cada escena. Considero que no es un factor increíblemente relevante para la gran mayoría de usuarios, pero si por ejemplo vas a observar un partido de fútbol con muchos familiares o amigos, o una película y muchas personas deben sentarse alrededor de la pantalla, entonces en el C2 probablemente sí noten ese tipo de contaminación, mientras que en el C3 no habría ese problema. Y aparentemente no se trata solamente de un problema de mi unidad del C2, sino que también varios usuarios han reportado ese aspecto. En cuanto al apartado gaming, quiero mencionar algo muy importante, porque en la review que hice del modelo C3 dije que no se podían activar los modos de imagen dentro de esta Game Bar, pero ya se pudo. Esto fue gracias a un usuario que me dijo que en el C3 no solamente había que activar el modo de imagen optimizador de juego, sino que también había que colocar el modo de sonido en optimizador de juego para poder hacer que los modos de imagen dentro de la Game Bar se pudieran modificar. Mientras que en el C2 no hay necesidad de cambiar el modo de sonido para poder hacer que los modos de imagen dentro de la Game Bar se pueden modificar. Esta fue la única cosa que no probé en la review que hice del C3, porque realmente no la consideré que fuera un factor relevante, ya que en el modelo C2 no había necesidad de cambiar el modo de audio. Es decir, que en el C2 puedes utilizar cualquier modo de audio, y asimismo al activar el modo de imagen optimizador de juego, dentro de la Game Bar se pueden cambiar los modos de imagen, como puedes percibir. Mientras que, vuelvo y repito, en el modelo C3 sí o sí hay que, por lo menos hasta ahora, colocar también el modo de audio en optimizador de juego para poder hacer que los modos de imagen dentro de la Game Bar se pueden modificar.
Me parece que esto es algo que deben solucionar con alguna actualización de software porque no considero que el modo de audio optimizador de juego sea realmente el mejor. Desde mi punto de vista, los mejores modos de audio son el estándar y el modo de audio cine. Entonces, no me parece bien que limiten este aspecto en el modo juego, en el modelo C3, de que no se puedan cambiar los modos de imagen dentro de la Game Bar, sino es colocando también el modo de audio en optimizador de juego. Aquí entonces de nuevo te muestro para que puedas percibir de una mejor manera los cambios que existen con cada modo de imagen entre ambas Game Bars, y desde mi punto de vista son muy similares, y que en el modo de imagen deportes los colores lucen muchísimo más saturados en ambos televisores, levemente más saturados en el caso del C3, aunque la diferencia no es muy grande. Y ahora te muestro estos cambios con el videojuego Dios de la Guerra Ragnarok, que hasta ahora es el único videojuego que tengo instalado en la PlayStation 5, y algunas personas me dicen que por qué solamente muestro en estas comparativas la Xbox Series X. Pues bien, aquí te muestro con este videojuego Dios de la Guerra Ragnarok. Los cambios siguen siendo muy similares entre ambos modelos con cada modo de imagen. Y por supuesto el rendimiento es muy bueno en ambos televisores con la PlayStation 5, rinden muy bien en cuanto a calidad gráfica, en cuanto a manejo del movimiento, no he notado problemas, no he notado efectos ni de ghosting, ni tampoco de lo que se conoce como rasgamiento de pantalla o screen tearing, porque ambos modelos y la PlayStation 5 son compatibles con frecuencias de actualización variables. Y aquí quiero mencionar además que la Game Bar del C3 recibió una modificación en cuanto a la parte estética, no es muy grande. En ambas Game Bars se puede optar por activar la frecuencia de actualización variable o las tecnologías de frecuencia de actualización variables, y también se puede acceder a modificaciones extra dentro de ella, como el brillo, el color, el contraste, también la función de mapeo de tono dinámico, el parámetro HGG, que a veces mejora el contraste pero otras veces oscurece mucho la imagen. También debo decir por supuesto que el rendimiento de ambos televisores con la Xbox Series X es también muy bueno, tanto en calidad gráfica como en manejo del movimiento. Nunca noté ni efecto ghosting ni tampoco rasgamiento de pantalla, y es también porque tanto los televisores como la consola son compatibles con frecuencias de actualización variables. Me parece que en cuanto a tiempos de input lag, ambos televisores rinden muy bien. Hasta la fecha en ratings.com aún no analizan el modelo C3 y yo no tengo un dispositivo que me permita medir los tiempos de input lag, pero muy probablemente los del modelo C3 sean muy similares o iguales a los del modelo C2, tanto en 4K 60 Hz como en 4K a 120 Hz. Tampoco cuento con un dispositivo que me permita medir los tiempos de respuesta, pero considero que muy probablemente también sean iguales o muy similares entre ambos modelos. Simplemente quiero recalcar que el manejo del movimiento en ambos televisores es muy bueno y considero que casi cualquier gamer, aun aquellos que sean demasiado exigentes, van a quedar más que satisfechos con ambos televisores en esta área. También quiero que notes los cambios que existen con cada modo de imagen dentro de esta Game Bar. Con estos colores rojos siguen siendo muy similares, aunque en algunos modos de imagen lucen levemente más saturados en el C3, pero sin llegar a exagerar. Me parece que en cuanto a colores, ambos televisores con esta escena y otras escenas, tanto con el modo juego como con otros modos de imagen, generan muy buenos resultados. Y por supuesto es importante destacar que el rendimiento con ese tipo de videojuegos de terror o que simplemente tengan muchas partes oscuras es muy bueno, aunque obviamente se puede notar mucho reflejo de lo que tienes en la habitación cuando enciendes las luces de ella. Pero cuando optas por atenuar las luces o apagarlas totalmente, el rendimiento es perfecto. Y si bien se puede notar algo de efecto de Black Crush, en este caso es simplemente un efecto de la cámara con la que estoy grabando, porque en la vida real considero que ese efecto no es notorio, o por lo menos no es tan perceptible, no se llega a convertir en algo molesto. Yo considero que en ambos modelos se pueden notar muy bien los detalles dentro de este tipo de escenas, y además, desde mi punto de vista, la experiencia en este tipo de televisores OLED, especialmente en estos dos, es más terrorífica porque las partes que deben ir realmente oscuras van realmente oscuras, aunque aún así se pueden notar muy bien los detalles, mientras que en otros televisores tienden a presentar una imagen excesivamente clara y pienso que se pierde un poco o mucho la experiencia de terror.
Yo personalmente sigo recomendando al 100% los televisores OLED, especialmente estos dos, aunque actualmente lo más inteligente sería comprar el C2 porque está mucho más económico. Ambos televisores rinden increíblemente bien, no se nota nunca efecto ni clouding, ni blooming, ni sangrados de luz, ni en estos ni en otros televisores OLED. Y vuelvo y reitero que la experiencia es mucho más terrorífica y en general mucho mejor. Yo prefiero estos en este tipo de videojuegos en comparación, por ejemplo, a un televisor con tecnología mini LED. Y por supuesto es muy importante mencionar que ambos televisores tienen 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Aquí lo puedes corroborar ya que ambos modelos tienen la misma cantidad de ubicación de entradas. Tienen por ejemplo una entrada para el IR Blaster, el cual se incluye dentro de la caja de ambos modelos. Una entrada para el cable de la antena de aire, una para el cable digital óptico, una para el cable LAN para internet, los 4 puertos HDMI 2.1 y 3 puertos USB 2.0. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlos sin parar también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es un poco alto ese calentamiento, aunque dentro del rango de temperatura normal, teniendo en cuenta que tienen cantidades de brillo relativamente altas y que son compatibles con tecnologías gaming avanzadas. Ya para terminar, quiero hablar primero del sistema de sonido de ambos modelos. La potencia es la misma. La principal novedad es que al C3 le volvieron a incluir el códec DTS, mientras que el C2 no lo tiene. El rendimiento general en ambos modelos es simplemente muy bueno, es prácticamente igual, no noté diferencias significativas entre ambos televisores. Y debo decirte que al final de este video vas a poder observar el rendimiento del sistema de sonido de ambos modelos utilizando el modo de sonido cine y dejando activada la tecnología Dolby Atmos. Y lo otro que quiero mencionar son por supuesto las conclusiones y recalcar las diferencias entre ambos modelos. La conclusión principal es que si bien el C3 tuvo algunas mejorías, me parece que no lo hacen una mejor opción en términos generales, sobre todo por su alto precio, el cual aún se mantiene actualmente aquí en Colombia y en otros países. Como segunda conclusión, lo más inteligente sería irte por el modelo C2, ya sea el de 55 pulgadas y ahorrarte una muy buena cantidad de dinero, o por el de 65 pulgadas que se consigue en la mayoría de países a un precio muy similar en comparación al C3 de 55 pulgadas. Y es que si bien al modelo C3 le añadieron algunas mejorías, como por ejemplo incrementar un poco la cantidad de brillo en alto rango dinámico, también la función de imagen personalizada que me parece que es muy buena. También al parecer a la función ASBL le decrecieron la agresividad, o por lo menos hicieron que esos cambios de brillo no sean tan bruscos. Que además en cuanto a diseño del sistema operativo me parece agradable esa barra de menú de la izquierda, que si bien ocupa más espacio es un poco más explícita y se puede acceder a parámetros por medio de accesos directos. Que arreglaron ese problema que tenía el modelo C2 en cuanto a la contaminación rojiza y marrón en algunos tonos de colores cuando el ángulo de visión era increíblemente amplio, y que si bien el procesador de imagen es por lo menos en teoría un poco mejor, aún así me parece que esos factores no lo hacen una mejor opción, sobre todo porque actualmente, como ya mencioné, la diferencia de precios entre ambos modelos es muy grande, o por lo menos eso sucede aquí en Colombia. No sé en tu país qué tanta diferencia de precios haya entre ambos modelos, pero si sí la existe, vuelvo y te repito que lo más inteligente es que te vayas por el modelo C2 o que esperes a que baje considerablemente de precio el modelo C3, tal vez a final de año o a principios del 2024. En conclusión, vuelvo y te repito, no considero que las mejorías que tuvo el C3 hagan que su precio sea tan increíblemente alto, así de simple. No sé tú qué piensas acerca de ambos modelos, ¿cuál te gustó más? ¿O consideras que esas mejorías realmente hacen que valga la pena irte por el modelo C3?
Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.